esta lección se centra fundamentalmente en los filósofos de la religión contemporáneos, muy especialmente los que han trabajado en el movimiento fenomenológico iniciado por Husserl, Hering, al que he consagrado, como os decía antes en la presentación de la unidad, la traducción de su obra fundamental, que es casi una introducción a la filosofía de Husserl, la fenomenología, por tanto, pero enfocada a la filosofía religiosa o fenomenología de la religión, y la obra de la filosofía de la religión de Levinas. También en el temario, aunque no entrarán como objeto de evaluación, figuran otros autores como la filosofía de Xavier Zubiri, la filosofía de la religión, de Belte, de Tillich, y también alguna contribución sobre Habermas y Anthony Flew, sobre todo en torno a la posecularidad. Tenéis aquí el esquema desarrollado y sin más yo voy a presentaros la filosofía de la religión de Husserl, muy brevemente destacando algunos, digamos, párrafos que considero principales en la explicación que aquí os ofrezco. Lo primero que tenemos que decir, bueno, primero el título, un camino metodológicamente ateo hacia Dios, no quiere decir que profese el ateísmo, aunque Husserl en realidad no puede pasar como una persona en su biografía como creyente. Sí es verdad que los discípulos que rodearon al maestro, muchos de ellos provenían del ámbito religioso y algunos de ellos incluso dieron el paso a la fe. No sé si a través de la fenomenología o en el contexto histórico-cultural en el que ellos desarrollaron su vida. Estoy pensando, por ejemplo, en Edith Stein, etcétera, ¿no? En cualquier caso, el término ateo no se refiere a la profesión de la fe personal, sino a la metodología, ¿no? Atea y, por lo tanto, la puesta en paréntesis de la realidad trascendente de Dios, no de la idea de Dios que va a estar presente, aunque de una forma muy limitada en la obra de Husserl. Como comienzo diciendo ahí, el problema de Dios, tal y como se utilizan los alemanes esta terminología, Gottesproblem, no ha sido uno de los elementos que ha vertebrado la propuesta filosófica de Husserl, aunque sí ha tenido algunos tratamientos específicos, pero muy limitados. Fundamentalmente tenemos acceso a la propuesta de Husserl de los llamados manuscritos inéditos que se están publicando y que son de la obra fundamentalmente madura de Levinas en torno a la década de los años 30, 20-30. Lo fundamental ahí va a quedar muy precisado casi al comienzo. La idea de Dios que propone Husserl es un Dios definido de manera aristotélica y muy fundamentalmente es admitir una teleología, tanto en las cosas que llamamos naturales como en el mismo ser, en la ética, y por lo tanto, dicho ya de forma radical, es una presentación muy paralela, aunque vamos a ver alguna diferencia, de la propuesta de Kant. Kant establecía justamente esa necesidad de vincular, de establecer una conexión entre lo que llamamos naturaleza y libertad. O dicho de otra forma, entre la ontología de la realidad, las cosas naturales que siguen leyes causales, y el ámbito, digamos, de la ética, del ethos humano, que es el ámbito en Kant de la libertad y que de alguna forma no está determinada como en la realidad natural. Por lo tanto, ¿cómo compaginar dos órdenes de realidad que son la naturaleza, las cosas tal y como las entendemos, las cosas reales, y el ámbito de la libertad, de la interioridad, de la moral, de la ética, que son dos ámbitos en principio excluyentes. Mientras uno aparece prácticamente determinado por leyes causales, el segundo, sin embargo, está atravesado por la libertad de la moral, que es la condición preliminar para la responsabilidad ética. Entonces, Levinas, este problema del puente entre ambas realidades, entre naturaleza y libertad, lo establece ya en la crítica a la razón pura, en la crítica a la razón práctica vuelve otra vez a salir y muy fundamentalmente lo trata de resolver con el concepto de finalidad. Y este es al que me estoy refiriendo porque es el que repite prácticamente nuestro autor. Finalidad en la naturaleza, aunque no es una contradicción, no es que exista una finalidad, digamos, predicamental, que podamos verla, pero sí como idea. Es decir, nosotros podemos ver que la naturaleza tiende a fines. Podemos ver, no es que de hecho lo sigan, pero de alguna forma, si nosotros lo consideramos reflexivamente, podemos ver que toda naturaleza tiende a fines, los fines de la naturaleza, ¿no? Y igual sucede en el reino de la libertad, ¿no? Entonces aparecerá esos dos conceptos que hemos visto ya en Kant,
del fin final y el fin último, el fin final de la libertad, que es la moralidad propiamente dicha, y el fin último de la creación, que es el hombre, proponiendo ya el bien supremo, que es Dios. Y por lo tanto, de alguna forma, Dios garantizaría justamente esa finalidad de la moral, que consiste en vincular virtud y felicidad, ¿no? Eso sería fundamentalmente la propuesta kantiana, pero no me voy a detener en ella, pero sí como tenerla como referente para la explicación que hace Husserl, ¿no? Entonces, lo que dice fundamentalmente la propuesta de la filosofía de la religión, entre comillas, de Husserl, dada la limitación que tenemos de los textos a los que el autor ha dedicado, es fundamentalmente en el sentido de una teleología presente en la realidad ontológica, los procesos naturales, como en la realidad ética. Y por eso digo que se acerca mucho a la propuesta kantiana. Dios entonces aparece como la meta, el fin último, universal, Dios pensado en tanto que idea, eso sí, y de ahí habla el mismo autor de una admirable teleología, ¿no? Muy fundamentalmente este es el tema de Hume en el argumento del diseño, ¿no? Se trata, eso sí, lo vemos en algún apunte suyo, de una vía atea, ¿no? Donde el concepto de Dios de alguna forma queda liberado del papel tradicional de fundamentador de la realidad. Es una idea que se nos hace necesaria, ¿no?, para la razón explicativa de la realidad, tanto del mundo como de la ética. En cualquier caso, hablaremos también de esa vía atea después. Hago primero un carácter introductorio de la epogée en Husserl. Es verdad que, dicho todo lo que hemos comentado anteriormente, Husserl, en una de las anécdotas que se relatan de él, en una confidencia que hizo a su discípulo polaco, Roman Ingarden, dijo que el problema fundamental de la filosofía era el problema de Dios. En esto coincide con tantos otros, pero no es tanto la fe en Dios, sino Dios, digamos, como la clave de bóveda de todo el sistema filosófico, como el fundamento último de la realidad, o la respuesta, en definitiva, de Leibniz a la pregunta ¿por qué hay algo y no nada? Entonces, en ese sentido filosófico, Dios sería el culmen de la filosofía, ¿no? En cualquier caso, repito otra vez la idea de que no tenemos un tratamiento sistemático de esta problematología de Dios o de la religión, pero sí que fundamentalmente el tema de Dios se circunscribe al interior, a la cara interna de lo que es el método fenomenológico. Y por lo tanto es un requisito fundamental este modo ateo de referirse a Dios, porque cuando decimos ateo nos estamos refiriendo a la necesidad de no considerar, repito, de no considerar a Dios como un ser trascendente, dado que estamos en un camino filosófico y el camino, además de la fenomenología, tiene como punto de partida esto que hemos llamado la epogée, que es la puesta entre paréntesis de las tesis naturales, es decir, de las tesis dóxicas que de alguna forma asientan la existencia de las cosas. No, se trata simplemente de indagar, investigar y describir el campo de la conciencia interna, y eso es la fenomenología, los fenómenos tal y como se dan, los actos de conciencia o vivencias a nuestro conocimiento interno, ¿no? Por lo tanto, se trata siempre, y también en el tema de Dios, aceptar solo aquello que se da en los límites que se da a nuestra conciencia, por lo tanto, a la conciencia interna que tenemos de nuestra forma de vivir, lo que llamamos las vivencias, los actos de conciencia, ¿no? Los actos intencionales de la conciencia. Esa es la falta de supuestos, ¿no? Ese principio arquitectónico sobre el que se modula toda la fenomenología, y es asumir la puesta en paréntesis de las tesis naturales, lo que hemos llamado epogée, para hacer fundamentalmente que la filosofía sea una ciencia rigurosa, obviamente, que vaya a las cosas mismas, como era el lema de la fenomenología de Husserl. El problema es que esto, que comienza siendo un método, se convierte al final o posee casi un carácter absoluto, y no parece que la fenomenología termine de salir de esa propia epogée, consagra fundamentalmente en diosa la epogée no solamente como método, sino como resultado de investigación, y por lo tanto encalla, como había sido también el problema cartesiano, en el solipsismo. Husserl quiso resolverlo a través de la intersubjetividad. No nos interesa ahora mucho fundamentalmente referirnos a la fenomenología propiamente de nuestro autor, sino dedicarnos muy fundamentalmente a la presentación del tema de Dios o de la filosofía de la religión en Husserl. Ahí volvemos a repetir la misma
la misma caracterización de su filosofía de la religión, es un camino metodológicamente ateo hacia Dios. ¿Por qué? Porque justamente lo que propone Husserl es que Dios queda referido como una idea a priori subjetiva, y significa afirmar que Dios es para mí lo que es a partir de mi propio rendimiento de conciencia. Por lo tanto, nada nuevo bajo el sol de lo que es la modernidad es yo que pienso a Dios. Por lo tanto, es la idea de Dios que yo tengo, que en Descartes es una idea que viene de fuera, depositada en mí, etcétera, etcétera, pero que en Husserl es un rendimiento, como dice él, de la conciencia, y en esto Husserl ha sido siempre taxativo. Ni siquiera en este punto puedo pasar por alto, por medio de una pretendida blasfemia, tengo que ver el problema, tengo que mirar el problema, ¿no? Y el problema es Dios desde mí mismo, ¿no? Y por lo tanto, el tema de Dios no requiere tanto una confesión, que es posterior, sino que la filosofía requiere un tratamiento de analizar reflexivamente sobre lo que es Dios o supone en el método filosófico. Por lo tanto, la vía para afrontar el problema de Dios nunca es la vía confesional, y en un excursus es donde aparece justamente esa denominación como un camino ateo hacia Dios. Podríamos decir a forma de críticas y de comentario que en esto Husserl no se distancia del resto de filósofos modernos, o de la mayoría de ellos, que tratan estos temas con un cierto purismo formal, ¿no? Parece que recelan un poco del contenido propiamente de lo que es la divinidad o de Dios, y buscan fundamentalmente eso que había dicho Nietzsche: para la filosofía una ciencia gallarda, ¿no? Que se atreve, digamos, incluso a pensar al margen o fuera del contenido que hemos llamado tradicionalmente en la teología como Dios o divinidad, o absoluto o infinito, ¿no? Parecen abandonar, por lo tanto, y prescindir de un golpe con una actitud que, sin embargo, ha sido la que ha sido reinante a lo largo de la historia de la filosofía, y es la vinculación entre metafísica y teología. En cualquier caso, volviendo otra vez a nuestro tema, el problema de Dios en Husserl contiene en esta obra de las crisis de las ciencias europeas, una obra que son las charlas pronunciadas en Praga en 1936, si no recuerdo mal, contiene evidentemente el problema de la razón absoluta, para que veamos, digamos, la alta consideración que tiene de este tema Husserl. El problema de la razón absoluta, repito, en cuanto fuente teleológica, nos aparece de nuevo otro término, de toda razón en el mundo, y añade del sentido del mundo. Y aquí tenemos ya los dos órdenes de realidad para trazar el camino hacia Dios, ateo, insisto, que es el orden teleológico en el mundo, y el sentido, que es otro orden teleológico del mundo, que es la ética, ¿no? Por lo tanto, razón absoluta y sentido del mundo estarían vinculadas y nos darían esa dirección como concepto direccional hacia Dios, ¿no? A esa admirable teleología de la que parte el maestro. La razón absoluta o el sentido de un mundo morfológicamente ordenado, de un telos, una entelequia en el sentido etimológico de la palabra. Dios, por lo tanto, ni puede ser considerado como una mera trascendencia fenoménica, cuidado con esto, porque eso significaría ya la profesión de un contenido real, y no estamos hablando, no que Dios no sea real, no es que Dios sea una ilusión, sino que no lo consideramos como una trascendencia fenoménica, porque, digamos, está al margen de los contenidos a prióricos, como decía Kant, de nuestro conocimiento. Pero tampoco pertenece al ámbito puro de la inmanencia absoluta, de la conciencia, no solamente es una idea que yo tengo, ¿no? Que por lo tanto hablamos de una realidad, de la realidad de la idea regulativa. Vamos a entender en esto la pretensión de Husserl, al que comienza diciendo que es imposible evitar ese imperio del principio teológico que ha presidido la historia de la filosofía, como vengo yo diciendo desde el comentario que hice anteriormente, ¿no? Pero el dato es que de que este problema nazca, por así decirlo, de los análisis de la conciencia, no puede hacernos olvidar que el resultado nos conduce fuera de ello. Entonces, a la vez que decimos que Dios no puede ser considerado con una mera trascendencia fenoménica, es verdad que la reflexión sobre la misma idea nos conduce fuera de la misma conciencia. Por lo tanto, a una exterioridad trascendente distinta además de la del mundo, y por lo tanto hablamos de una trascendencia absoluta, ¿no?
Eso sí, esa trascendencia absoluta, que es a lo que nos referíamos antes, no la podemos considerar filosóficamente como realidad real, como ens realissimum, que decía Kant, porque hay que ponerlo siempre entre paréntesis. Y por lo tanto, Levinas en esto ha sido muy preciso en Ideas 1, en el libro de 1913, la trascendencia de Dios, es decir, la realidad real, valga la expresión de Dios, queda neutralizada. Entonces, hay que neutralizarla, ¿cómo? Pues justamente por la epogé, ¿no? No se pretende hablar de Dios, y menos aún de su trascendencia, que debe quedar fuera del campo de la investigación. Lo cual no quiere decir que Husserl niegue la trascendencia, sino que no puede ser considerada filosóficamente dentro del sistema. Otra cosa es que sí se tenga en cuenta, ¿no? Por lo tanto, buscamos justamente, en el fondo, pasar por alto esta realidad que se nos viene imponiendo de alguna forma en el camino metodológico, pero que se nos imponga no quiere decir que nosotros tengamos que aceptarla, porque eso supondría el salto de la fe. De alguna forma esa es la propuesta de Husserl, entramos en ella rápidamente. Es partir de la ontología y de la ética, como esos dos campos en los que él ha investigado, y siempre desde la perspectiva de la teleología. Esto resume, en principio, la filosofía de la religión de Kant, en una especie, como decíamos antes, de teleología-teología. Una forma de encontrar a Dios en el ordenamiento del mundo y de la realidad ética. Dios como idea límite, como referencia última, como entelequia, ¿no? Como idea del telos, del desarrollo infinito, del desarrollo de la humanidad como razón infinita, ¿no? En un margen de un manuscrito dedicado a la monadología de Leibniz, dirá que si es pensable una mónada suprema, una mónada que tenga en sí todos los pensamientos en cuanto pensamientos, que actúe en el interior de todos como un yo, que cree la naturaleza y el mundo en el sentido de la idea del bien. Por lo tanto, aquí ya parece indicar en esa anotación al margen de ese carácter ético que también preside esa teleología, como habíamos visto ya desde Platón y la idea del bien, ¿no? El acceso a Dios en Husserl es paralelo prácticamente a la idea kantiana, donde Dios aparece como la garantía, fundamentalmente como un postulado necesario para la moralidad, a través de eso que ya hemos comenzado diciendo al comienzo de nuestra explicación, de la crítica del juicio de la finalidad de la naturaleza, ¿no? Es decir, no es que la naturaleza esté presidida por una finalidad, porque son leyes causales indeterminadas, y por lo tanto, perdón, determinadas, y por lo tanto no hay un motivo de indeterminación, pero sí que es verdad que nosotros considerado la ontogénesis, incluso mirado reflexivamente, repito, reflexivamente, esta naturaleza, pues podemos hablar de una finalidad en ella, ¿no? En cualquier caso, la idea de Dios no pertenece al horizonte mundano, no es algo constituido tampoco solo o limitado a la constitución de la conciencia, y tampoco se sitúa en el lado constituyente de esta o de la subjetividad trascendental. Por lo tanto, la idea de Dios en Husserl es ese telos que anima a la unidad de la razón universal, y el límite de esa razón universal teleológicamente enfocada es Dios. Dios aparece como el límite, como la idea máxima, suprema. La idea de Dios representa ese telos práctico, ideal, fin ideal o entelequia práctica. Tal idea no posee solo una función de regular las operaciones del entendimiento, como pasaba en Kant, sino que en Husserl claramente se trata de una realidad absoluta a la que no tenemos acceso filosóficamente, en cuanto a su trascendencia. No es nada puesto ni afirmado a la buenaventura, nos referimos a la idea de Dios, sino un dato absolutamente indubitable en el sentido adecuadamente ampliado del término darse. Por lo tanto, efectivamente, en Husserl da la impresión en estos textos de que Dios se nos da como un objeto a la conciencia, repito, no trascendente ni a la conciencia ni al mundo en cuanto idea. Es un modo diferente y por eso precisa él de darse. No estamos de alguna forma ya desbordando el método. Parece como que apunta de alguna manera, aunque sin dar el paso, a la posibilidad de una metafísica, ¿no? Nos recuerda mucho a lo que es el ejercicio del postulado empleado por Kant en la crítica a la razón práctica, Dios como un postulado que garantiza fundamentalmente la moralidad. ¿Y la garantía de la moralidad en qué consiste? En que cuando yo hago el bien, me pueda ser recompensado con la felicidad, y Dios aparece como el bien último supremo, el fin final.
el hombre es el fin final de la creación, donde todo parece que está encaminado hacia él por ser un sujeto moral, y Dios justamente es el garante que permite, Dios y la inmortalidad del alma, esa recompensa, si no es ahora post-mortem, ¿no? Husserl lo ha insinuado a las claras cuando afirma la existencia del imperativo categórico y dice: exige de mí una acción orientada, repito, teleológicamente, a un universal ascenso de valores del mundo humano. Solo puedo vivir esa exigencia absoluta, vale decir, ella solamente tiene sentido o es, si yo puedo creer en el sentido del mundo. Por lo tanto, como resumen, la indubitable exigencia moral absoluta en Kant, en Husserl, presupone el sentido de la vida del yo en el mundo. Y por otro lado, solo un ser trascendente podría garantizar en último término dicho sentido. Dios para Husserl sería finalmente quien actúa a modo de telos en la vida de los sujetos, constituyendo así el sentido de la vida. Dios como entelequia, Dios como energía. Se habla después, para terminar, antes de la conclusión, del giro teológico de la fenomenología. Es un debate fundamentalmente que introdujo este autor, Dominique Janicot, con dos libros que publicó justamente eso, el giro teológico de la fenomenología y la fenomenología, el estallido de la fenomenología, donde él fundamentalmente acusa, como ya antes había hecho Heidegger a Schelling, de una cierta de un giro teológico, perdón por barullarme con el término, un giro teológico en determinados fenomenólogos. Janicot apunta fundamentalmente a Levinas, pero también otros autores de los muchos que ha dado la fenomenología, ¿no? En cualquier caso, se alude ahí a las tesis de Aliyev, en las que también de alguna forma Janicot alude. No sería tanto un giro cuanto un desvío, dice este autor, Eric Aliyev, la vuelta de la inmanencia, la llamada de esta trascendencia primordial. Es decir, la acusación de estos autores a la fenomenología, muy fundamentalmente no a Husserl, porque no daría pie para ello, aunque lo insinué en la explicación anterior, pero sí a las heterodoxias, como así las llamó y las calificó Paul Ricoeur, a las que ha dado lugar la obra del maestro, ¿no? Los distintos discípulos de Husserl se distanciaron en algún momento de su producción, fundamentalmente a partir de la publicación de Ideas, del maestro, por considerar que el maestro había dado un giro idealista, e iniciaron caminos, exploraron caminos, veredas, que no estaban todavía, al menos no en la letra, quizá en el espíritu sí, de Husserl, ¿no? Y eso es a lo que llamamos las heterodoxias o las distintas corrientes fenomenológicas a las que ha dado lugar, ¿no? Ahí aparecen una serie de autores. En cualquier caso, la crítica era fundamentalmente al giro hacia la metafísica, muy fundamentalmente, que habría dado alguno de estos autores. En conclusión, y repito las mismas ideas para que queden como síntesis, el problema de Dios en Husserl no ha sido abordado de manera sistemática. Tenemos algunos pasajes y fundamentalmente los manuscritos inéditos. Es una investigación que él mismo califica metodológicamente de atea y se vincula explícitamente en él con la teleología. La teleología que aparece en la ontología, en la realidad natural y en el mundo ético. Al igual que en la especulación de Kant, la finalidad, teleología de los procesos naturales y el sentido último del comportamiento humano obligaría a admitir necesariamente, indubitablemente, decía él, una meta absoluta de todas las cosas. Y eso es lo que pensamos y decimos cuando hablamos de Dios, ¿no? Husserl, es verdad, libera al concepto de Dios de su tradicional papel fundamentador, pero no consigue, en cambio, y eso es una crítica que hacemos, que desaparezca del todo esa estructura metafísica en la que parece sustentarse finalmente toda la investigación filosófica. Y en este sentido se puede decir que la subjetividad trascendental, incluso la intersubjetividad, van a ocupar en él el lugar que antes se empleaba para el término Dios. El error desde nuestro punto de vista es admitir ya casi en Husserl la presencia de ese giro teológico, el que hemos aludido antes, porque es verdad que la fenomenología francesa sí que puede ser calificada, digamos, de ese giro, de esa dirección hacia la metafísica, porque siguen siempre la tercera meditación de Descartes, donde, como sabemos, se introduce la idea del infinito depositada en nosotros y como una idea que fractura el pensamiento prácticamente, ¿no?
El supuesto giro teológico de la fenomenología también francesa, eso puede darse, pero no encontraría apenas eco en la obra de Husserl, ¿no? La labor de Husserl más bien ha consistido en esbozar una descripción de la trascendencia de Dios, pero como idea, no como objeto trascendente, una idea teórica, por lo tanto, de carácter ético y teleológico, ¿no? La reducción fenomenológica permite realizar también, eso sí, una purificación ética, hagamos una parte construyente de la propuesta de Husserl, permitiría realizar, repito, una purificación ética de la experiencia religiosa en orden a elucidar el sentido de una forma mucho más pura, ¿no? Husserl, en este sentido, abriría la puerta para una comprensión de Dios en tanto evidencia de una idea práctica infinita que, sin ponerse al servicio de la revelación porque excedería su pretensión, tampoco recela, y esto lo vemos como un punto a su favor, en absoluto de esta propuesta positiva de la religión.